Principales problemas asociados al incumplimiento de las hipótesis del método de los mínimos cuadrados ordinarios. Podemos agruparlo en 4 grupos, digamos. Problemas de especificación, problemas en el término error, problema en los regresores o variables X y problemas en el cálculo de los parámetros. En relación al primer grupo, que tiene que ver con los errores de especificación, podríamos decir que tienen dos orígenes fundamentales. Podemos tener errores en las variables y en este caso podríamos haber omitido variables relevantes en el modelo o haber incluido variables irrelevantes que no aportan información estadísticamente significativa. Y el otro tipo de error de especificación tiene que ver con la forma funcional de la ecuación de regresión del modelo econométrico. Por ejemplo, acá vamos a revisar los errores de especificación cuando omitimos variables. Vamos a suponer que este primer modelo es el modelo correcto, que incorpora dos variables explicativas. Y el modelo que nosotros proponemos solamente incorpora una de ellas. En este caso estaríamos cometiendo entonces un error de especificación causado por haber omitido una de las variables relevantes. En este caso, la variable x2. ¿Qué consecuencia tiene omitir variables? La verdad es que son consecuencias bastante graves para el modelo. Primero, los estimadores pierden su capacidad de insesgadez. Vale decir, orientan hacia una dirección contraria respecto de los verdaderos valores poblacionales. Además, los estimadores dejan de ser consistentes. Hay un problema también de exactitud de la estimación. Los residuos son más grandes de lo normal. Y los test de significancia, test de Student, son exigentes y podemos concluir que ciertas variables no aportan información significativa cuando en realidad sí aportan esa información. El otro caso, cuando incluimos variables pero que no son relevantes a la explicación, no es tan grave como el caso anterior, ya que los estimadores derivados del mínimo cuadrado ordinario como método siguen siendo insesgados y consistentes. Vale decir, nos orientan a los verdaderos valores poblacionales y en la medida que aumenta el tamaño de la muestra, estos estimadores ganan en exactitud. Sin embargo, dejan de ser eficientes. Perdemos precisión al incorporar variables, digamos, redundantes o irrelevantes. Y también puede aparecer problemas de la multicolinealidad. Vale decir, la posibilidad que la variable que ingresemos esté asociada linealmente con una variable ya presente en la regresión. ¿Cómo contrastamos esta especificación? Bueno, tenemos algunas guías. Por ejemplo, podríamos omitir variables, un test que mida la omisión de variables y un test que mida el añadir variables. En el caso de omitir variables, que como veíamos recién era un problema bastante serio para el modelo de regresión, la hipótesis nula dice relación con que las R variables seleccionadas pueden ser omitidas, dado que sus coeficientes son nulos. Mientras tanto que si hacemos lo contrario, añadimos variables, la hipótesis nula de la prueba será que las variables R seleccionadas no deben ser añadidas dado que sus coeficientes son nulos o cero. Aquí aparece, digamos, la descripción de la prueba, ¿no es cierto? Es un test F de Fisher y también podemos resolver respecto del valor P, que sabemos que en la medida que sea menor a un 5%,
se rechaza la hipótesis nula, mientras que si es mayor al 5%, no estamos en condiciones de rechazar esa hipótesis nula. Vamos a ver un ejemplo en el software Gretel. Bueno, omitir variables, entonces, una vez generado el modelo, vamos a contrastes, omitir variables. De todas las variables que están presentes en el modelo, seleccionamos alguna en el caso de que si tuviésemos que omitirla. Y hacemos aceptar. Luego, en el output original, nos va a aparecer esta leyenda. Nos va a decir que la hipótesis nula, el parámetro de la regresión es 0 para esa variable. Y como podemos ver, su valor P es mayor al 5%, es un 66%. Por lo tanto, en este caso, no se puede rechazar la hipótesis nula. Conclusión, el parámetro de regresión es 0, por lo tanto, podemos omitir esa variable. Así entonces, una vez establecido el modelo, vamos haciendo esta prueba cada vez que vayamos a eliminar una variable, omitirla por alguna razón, se recomienda hacer este test de tal manera de asegurarnos de no estar cometiendo el error de omisión. El otro caso, que es la forma funcional, tiene que ver con que hay sospecha de no linealidad ligadas a la teoría económica o a la información de la muestra. La especificación errónea de los modelos lineales tienen consecuencias a la omisión de variables. O sea, dejar variables fuera del modelo, variables relevantes, o usar una forma funcional, una forma matemática incorrecta, nos genera que los parámetros dejan de ser insesgados y dejan de ser consistentes. Perdemos entonces importantes propiedades de estimación de los mínimos cuadrados ordinarios, lo que son errores bastante graves. ¿Cómo podemos hacer contrastes de linealidad? Una vez determinado el modelo, podemos probar que efectivamente existe una relación lineal entre variables. Para hacer esto, lo que hacemos es un contraste de no linealidad, como parece, ¿no es cierto?, aquí en la imagen. Bajo la hipótesis nula de linealidad, los coeficientes de los términos de los cuadráticos son nulos. Para valores P bajos, menores al 5%, se puede rechazar la nulidad de estos coeficientes y se puede concluir que existe evidencia de no linealidad. Entonces, hacemos contraste, vamos a no linealidad y nos va a aparecer entonces esta leyenda debajo del output. La hipótesis nula dice que la relación es lineal y el valor de la prueba es 0,24 como valor P. Como es un valor mayor al 5%, no se puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto nos podemos quedar con la idea de que existe una relación lineal en la regresión, en la forma funcional. Y finalmente, un test de Ramsey que testea cualquier problema de especificación en el sentido amplio. Va a identificar si existen errores en la omisión, en la forma funcional incorrecta o cualquier error que hayamos cometido en términos de la especificación. Por lo tanto, es un test muy recomendado para poder probar el error de estimación. La hipótesis, ¿no es cierto?, aparece aquí, la hipótesis de especificación correcta, ¿no es cierto? Si los tests no conducen al rechazo de la hipótesis, se asume como válida la especificación. En cambio, si rechazamos la hipótesis nula, deberíamos rechazar también el supuesto de que la especificación es correcta. Una vez generado el modelo, vamos a contrastes y ahí hacemos entonces el contraste reset de Ramsey.
Seleccionamos cuadrados, solo cuadrados, aceptamos y nos va a aparecer esa leyenda debajo del output original. La hipótesis nula es la especificación es la adecuada y como podemos ver el resultado de la prueba es un 22%, que es mucho mayor al 5%, por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula y por lo tanto podemos señalar que existe evidencia estadística para pensar que la especificación de este modelo testeado es la adecuada.